Hablamos, pues, de la literatura española del siglo XX hasta 1939. Será este nuestro primer vídeo a propósito del tema en el que nos vamos a ocupar de los siguientes apartados. Hablaremos en primer lugar de las tendencias y movimientos característicos del periodo en España. Haremos algunas consideraciones de carácter general sobre el género novela, básicamente recordar cuestiones que vosotros ya conocéis, pero que entiendo que son importantes en el sentido también de que van a facilitar la memorización de los contenidos a propósito de este tema. Y por último, ya nos referiremos, trataremos el tema de la novela española del siglo XX hasta 1939, uno de los epígrafes que, como sabéis, pueden aparecer en la prueba de selectividad, en la PBAU. Como os decía, nos vamos a ocupar en primer lugar de las principales tendencias, los principales movimientos de la literatura española que se pueden distinguir en la literatura española en el periodo que nos ocupa desde desde principios del siglo XX hasta 1939, fecha en la que concluye la Guerra Civil. Estos movimientos nos vamos a referir a ellos en cada uno de los géneros que vayamos estudiando, así que conviene tenerlos presentes desde el principio con carácter general y tratar de caracterizarlos, aunque sea de manera muy breve. Dichos movimientos son el modernismo y la generación del 98, el novecentismo y el grupo o generación del 27. Modernismo y generación del 98, novecentismo, grupo del 27 son los movimientos que vamos a distinguir en el estudio de la literatura española desde principios del siglo XX hasta 1939. Vamos a tratar de caracterizar cada uno de estos movimientos, aunque sea, como he dicho antes, muy brevemente. La característica más destacada del modernismo quizás sea esta, la de esteticismo, es decir, la búsqueda de la belleza fundamentalmente una belleza formal, pero también una belleza de contenido en cuanto a los asuntos de los que se va a ocupar el escritor. Para la poesía este movimiento va a tener una importancia trascendental porque supone la mayor renovación métrica desde el Renacimiento y va a sentar las bases de la nueva métrica que va a aparecer en el siglo. Relacionamos la generación del 98 con el término regeneracionismo. Regeneracionismo, como sabéis, viene de regeneración, de regenerar. Regenerar, es decir, cambiar, transformar en un sentido positivo desde sus fundamentos. ¿El qué? Pues se trata de regenerar España en su conjunto, la sociedad, la economía, la estructura política y naturalmente la cultura. El tema de España va a ser característico de la generación del 98, por eso en el icono hemos puesto esta bandera de España que si observáis está así como semi-hundida, porque efectivamente el año del 98 hace referencia a una fecha crítica en la historia de España. Supone este año la pérdida de los últimos territorios imperiales del antiguo imperio español que se encontraban más allá del océano, de las últimas posesiones transoceánicas. Cuba, Puerto Rico y Filipinas, sí, acordaos, Filipinas formaba parte también del reino español. Es un símbolo, una señal de decadencia. La pérdida de estos territorios tiene lugar después de la derrota frente a la guerra que mantuvo España. ¿Con quién?
Pues sí, con Estados Unidos, que se iba a convertir, iba camino a convertirse de la nueva gran potencia mundial y que en su, digamos, en el desarrollo de su dominio, en primer lugar por la zona de Latinoamérica y del Pacífico, pues tuvo que hacer frente precisamente a los restos del Imperio Español. Bueno, todo esto para señalar que nos referimos a un grupo de escritores para los que el tema de España va a tener una gran importancia. Subrayamos este término de regeneracionismo también por una parte que nos toca muy directamente, porque relacionado con el regeneracionismo está un autor, precisamente el autor que da nombre a nuestro instituto, Ángel Ganivet. Ángel Ganivet fue admirado y respetado por estos escritores de la generación del 98 y es de alguna manera un antecedente de las actitudes características de los escritores de esta generación o de este grupo. En todo caso, modernismo y generación del 98 se estudian como formando parte de lo que podríamos llamar la generación de fin de siglo, que tiene como característica fundamental esta generación de fin de siglo, obviamente de fin de siglo XIX, tiene como característica fundamental una crisis de tipo espiritual, una crisis en todos los órdenes. Y desde el punto de vista del pensamiento y de la sensibilidad, se va a enfrentar a los valores que se consideraban ya caducos de la vieja burguesía. Desde el punto de vista literario y artístico y de pensamiento, fundamentalmente contra el materialismo burgués y contra el realismo. Así que este enfrentamiento contra el materialismo burgués y contra el realismo es una característica común a modernismo y generación del 98 que permiten estudiarlos como formas diferenciadas de un único movimiento que podría ser denominado como el movimiento de generación de fin de siglo. Temporalmente sigue al modernismo y a la generación del 98 el movimiento denominado novecentismo. Ya veis que hemos señalado aquí 1917 como fecha de referencia, pero bueno, es porque es el año que aparece en esta revista relacionada con el movimiento. Pero normalmente el novecentismo se suele delimitar teniendo en cuenta la Primera Guerra Mundial, alrededor entre 1914, 1915 y 1918, ¿no? Como el momento de su aparición, aunque naturalmente las delimitaciones temporales en estas cuestiones de arte y literatura no pueden ser nunca estrictas. Pero en fin, para que tengáis esta referencia desde el punto de vista temporal. La característica más destacada es la del intelectualismo. Son, ante todo, intelectuales. Y muchas de sus obras se va a rehuir, por así decirlo, el sentimentalismo, el retoricismo, el exceso de emotividad. Este intelectualismo se va a observar también en su idea de la modernización de España, que pasa por la europeización de la misma y por el desarrollo de la educación, sobre todo la educación superior y el conocimiento científico. Y concluimos con el grupo del 27, el grupo o generación del 27. Este grupo toma su denominación de una fecha, 1927, en la que se conmemora la muerte de un gran poeta barroco, don Luis de Góngora y Argote. Don Luis fue un autor durante siglos, sí, podríamos decir durante siglos, considerado oscuro, difícil, complejo y en ese sentido bastante olvidado y postergado en cuanto a estudios y análisis de su obra, aunque en el barroco tuvo una importancia decisiva y fue un autor admiradísimo. ¿Por qué este grupo reivindica la figura de don Luis de Góngora? Porque ven en la obra de Góngora, de alguna manera, un precursor de algunas características
de la creación literaria que ellos reivindicaban, al menos en un primer momento en el que este grupo estaba, digamos, interesado o defendía fundamentalmente lo que llamaban una pura poesía, que se traduciría en los textos por una gran abundancia de metáforas y la persecución de formas sencillas y de cierta oscuridad desde el punto de vista de la comprensión de los textos. Como veis, habría un cierto grado de intelectualismo, de alguna manera influido también por el novecentismo. Hay que decir que estas actitudes estéticas son características del primer momento del grupo, pero este grupo va a evolucionar y se va a aproximar a una literatura, digamos, más humanizada, más preocupada por la condición humana. Es un grupo que supone una síntesis entre la tradición, son grandes maestros de la tradición, sobre todo poética, porque hay que subrayar el hecho de que son ante todo poetas. Un síntesis entre la tradición, digamos que dominan en ese sentido las formas tradicionales y al mismo tiempo se hacen eco de las innovaciones vanguardistas de experimentación que estaban teniendo lugar en Europa. Efectivamente, son el grupo en el que influye ya de una manera decisiva el movimiento, o los movimientos influyen de una manera decisiva los movimientos de vanguardias europeas. Es un grupo formado fundamentalmente por poetas. Bien, y con esto concluimos esta somera aproximación a los principales movimientos de la literatura española del siglo XX hasta 1939. Aquí los tenéis: modernismo y generación del 98, novecentismo y grupo del 27. No lo olvidéis. Hablemos pues de la novela, pero antes de pasar a comentar las distintas tendencias que se pueden distinguir en el periodo que nos ocupa en relación con este género, convendría recordar algunas características a propósito de la novela, que son las que vamos a tener presentes a la hora de valorar, de analizar las distintas propuestas estéticas que van a ir apareciendo a lo largo del periodo. Recordemos en primer lugar que es una novela. La novela es un texto en prosa de carácter narrativo, de extensión variable, se habla incluso de novelas cortas, pero en todo caso mayor que el cuento. Esa, digamos, que podría ser una caracterización general bastante razonable. Pero hay que añadir que a lo largo del siglo XX este género irá adquiriendo una progresiva complejidad. Se va a convertir en un género muy particular, en algunas ocasiones muy alejado de lo que era el concepto tradicional precedente de la novela, hasta el punto de que puede llegar a no resultar aparente lo estrictamente narrativo, lo cual resulta un tanto chocante, ¿verdad? Un género narrativo donde lo puramente narrativo no es que brille por su ausencia, pero básicamente a veces parece como que no estuviera ahí. Bien, caracterizada la novela, ¿qué deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer una valoración de las diferencias entre las distintas propuestas literarias que se hacen en relación con este género en el periodo que nos ocupa desde inicios del siglo XX hasta 1939? Pues deberíamos valorar la temática de la que se ocupa la novela, el tipo de asunto que trata. Deberíamos tener en cuenta también los elementos característicos de la novela, su estructura y el estilo o forma de escribir, el tipo de lenguaje, podríamos decir, el tipo de lengua literaria que se utiliza. Recordamos los elementos de la novela: el argumento, el tiempo, el espacio, los personajes. Efectivamente, cuando hablemos de las características de la novela, tendremos en cuenta estos distintos elementos a la hora de hacer una valoración y una caracterización, además del narrador, del tipo de narrador utilizado.
En cuanto a la estructura, recordad que la estructura clásica de una narración es la de presentación, nudo, desenlace. Bien, pues valoraremos de qué manera se presenta esta estructura típicamente narrativa en el género novela y observaremos que en muchas ocasiones se produce una, digamos, una auténtica revolución en este sentido, o cuando menos, una pérdida del desarrollo lineal en las narraciones en muchas ocasiones. Y finalmente, el estilo. Valoraremos, cuando nos acerquemos a las novelas del periodo, valoraremos la forma en que se escribe, ¿no? El tipo de léxico utilizado, si se utilizan muchas, pocas figuras retóricas, si es un estilo, vamos a decirlo así, más recargado o más artificioso, perteneciente a un nivel más o menos culto, o se busca un estilo más despojado, con menos figuras retóricas, con un léxico que busca más la precisión que la cantidad, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí comenzamos nuestra andadura en el análisis de las distintas tendencias y aportaciones dentro del género novelístico en la literatura española hasta 1939. Como recordaréis, comenzamos por dos movimientos que se integran en la llamada generación fin de siglo, el modernismo y la generación del 98, que tienen en común su oposición al realismo precedente y al naturalismo. Sabéis que el naturalismo es una variante, una forma evolucionada de realismo. Los dos tienen en común el hecho de que pretenden dar un testimonio supuestamente objetivo de la realidad contemporánea del autor, aunque en la práctica se utiliza un tipo de narrador, el narrador omnisciente, que está muy alejado de esa supuesta objetividad. La novela se interpreta como una especie de documento histórico de las circunstancias sociales, económicas, culturales que rodean al autor. Abundan las descripciones y el diálogo como instrumento de caracterización de los personajes, más que como intercambio de ideas. Bien, esto es de manera muy resumida el realismo y el naturalismo, a los que se van a poner, como decíamos, modernismo y generación del 98. ¿De qué manera se oponen uno y otro movimiento a este realismo y naturalismo precedentes? El modernismo incide más en el lirismo. Con el término lirismo nos referimos a un tipo de literatura en el que destaca la delicadeza, la musicalidad, la abundancia de figuras retóricas, especialmente la metáfora, el símbolo, y donde la emotividad tiene un papel fundamental. La sensorialidad es otra característica destacada de la literatura modernista. En primer lugar, insistimos una vez más por la búsqueda de una musicalidad, de una sonoridad del discurso grata al oído, pero también por la utilización de figuras retóricas como por ejemplo la sinestesia, eso de, por ejemplo, un color chillón, ¿no? Poniendo un ejemplo un poco vulgar. Es un procedimiento que consiste en apelar a más de un sentido a partir de la expresión que se utiliza. Así que sensualidad, sensorialidad en la literatura modernista. Es también una literatura decadente y provocadora con respecto a esa burguesía, sobre todo la burguesía católica contemporánea. Decadente en el sentido de priorizar unos estilos de vida que no están en consonancia con el estilo de vida bien pensante burgués, que entiende, pues por ejemplo, que hay que trabajar para ganarse la vida o por lo menos desarrollar un tipo de actividad que permita unos ingresos económicos determinados. Un estilo de vida decadente es un estilo de vida que se enfrenta justamente a este tipo de valoraciones. Por ejemplo, una nobleza caduca, una nobleza venida a menos, una nobleza empobrecida, pues podría ser un buen personaje para una novela modernista.
El erotismo, relacionado con esto que decíamos de un ambiente decadente provocador, sobre todo provocador, es también un elemento muy importante de la literatura modernista. El principal autor, Valle Inclán, y la que posiblemente sea la serie de novelas, porque las sonatas son una serie de novelas, la serie de novelas más importantes de la novelística modernista, las sonatas de Valle Inclán, que son una auténtica delicia estilística. Atención con Valle Inclán porque vamos a ver que también se incluye en el grupo del que vamos a hablar ahora, la generación del 98. Y es que efectivamente se trata de un autor brillantísimo que no solamente se dedicó a la novela, también hizo sus pinitos en la poesía y tiene una obra de teatro fundamental dentro del teatro español del siglo XX. Así que Valle Inclán y su aportación fundamental a la novelística del modernismo. Las sonatas. Sonata de primavera, sonata de estío, sonata de otoño, sonata de invierno. Una serie de 4 novelas. La generación del 98, por su parte, incide frente al realismo y al naturalismo, sobre todo en el subjetivismo. La perspectiva personal del autor, o en su defecto de los personajes, tiene un componente fundamental, una presencia fundamental en las novelas de la generación del 98. Una de las características de la generación del 98 que sirven para diferenciarla del modernismo, insistimos en que el modernismo y la generación del 98 son contemporáneos y ya habéis visto que cuando hemos aludido a Valle Inclán, que decíamos que Valle Inclán iba a aparecer también dentro de la generación del 98. Es que hay más de un caso de autores que en sus inicios, en su juventud, militaban, por así decirlo, en el modernismo y luego se adhieren más a los postulados de la generación del 98. Es decir, hay un trasvase entre ambos movimientos. Y de hecho algunos autores modernistas, como por ejemplo el mismísimo Rubén Darío, luego va a presentar en su poesía, Rubén Darío era poeta, en su poesía, en sus versos, va a presentar en la época más tardía de su producción una clara influencia de este pensamiento regeneracionista de la generación del 98, donde, insistimos, el tema de España va a ser fundamental. Junto al tema de España, otro tema muy importante de la generación del 98 es el tema existencial. Ya sabéis que cuando hablamos de existencial o existencialismo nos referimos a cuestiones relativas a la condición humana, el sentido de la vida, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del estilo, pues frente al modernismo que decíamos que presentaba una gran abundancia, alguien diría sobreabundancia, de figuras retóricas, la generación del 98 huye de estos excesos, busca una mayor transparencia estilística y más que la cantidad persigue sobre todo la precisión. Ello no quiere decir que renuncie a utilizar un léxico con mucho sabor, pero la generación del 98 va a echar mano, sobre todo en su vocabulario, al vocabulario, vamos a decirlo así, más castizo, más propiamente español, podríamos decir, más arraigado en el tiempo en la lengua española. Por ejemplo, algunas palabras arcaicas que ya habían sido olvidadas o estaban fuera de uso, o palabras que se utilizan en medios rurales y que son desconocidas en los medios urbanos, aparecen en las obras de la generación del 98. Pero con todo, el antirretoricismo, el huir de los excesos formales en cuanto a la sobreutilización de figuras retóricas, es una característica de la generación del 98. Estos son los principales autores. Don Miguel de Unamuno, Azorín, Juan Martínez Ruiz, Azorín. Veis que Azorín está entrecomillado porque es un seudónimo. Baroja, Pío Baroja, que seguro que os suena. Valle Inclán, del que ya hemos hablado, relacionándolo con la novelística del modernismo, pues también parte de sus novelas se incluyen dentro de la producción novelística de la generación del 98. Y Concha Espina. Entre las obras de Miguel Unamuno destacamos a Manuel Bueno Mártir,
entre las de Azorín, La voluntad, entre las de Baroja, Camino de perfección, entre las de Valle Inclán, Tirano, banderas, y de Concha Espina, altar mayor. Antes de pasar al siguiente movimiento, al novecentismo, llamamos la atención sobre dos términos, nivolas y esperpento, que están asociados, como veis, en el caso de nivolas a don Miguel de Unamuno y en el caso del esperpento a Ramón Barría del Valle Inclán. Son dos términos que debéis de introducir como aportaciones de estos autores al género novelístico. En el caso de Unamuno, las nivolas son una especie de género novelístico de su invención en la que el autor trata justamente de alejarse de la perspectiva realista y naturalista que le había precedido. Las nivolas son un tipo de novela en las que priva sobre todo la improvisación, donde no hay, como sucedía en el realismo, muchas descripciones, priva sobre todo el diálogo, pero un diálogo de mayor calado filosófico y existencial. Y en general priva sobre todo el contenido sobre la forma. Los personajes, por ejemplo, no parecen excesivamente caracterizados, no presentan una gran complejidad desde el punto de vista psicológico y son más bien personajes planos. No quiere decir eso que sean personajes desdeñables, pero sí que no es este análisis psicológico, como no lo es tampoco la descripción de los medios físicos, lo que más interesa a Unamuno en sus nivolas. En cuanto al esperpento de don Ramón María del Valle Inclán, pues es un término que se aplica aparte de su literatura novelística y también al teatro, a algún cierto tipo de teatro que desarrollará Valle Inclán. El esperpento es una visión deformada y podríamos decir caricaturesca de la realidad, en el sentido de que la realidad sin rehusar el carácter trágico de la misma, aparece dibujada, sobre todo los personajes, y las situaciones, aparecen presentados de una manera tan exagerada, podríamos decir, volvemos a repetirlo, tan caricaturesca, que, digamos, están muy próximos a lo que podríamos denominar humor negro. Una visión, por lo tanto, descarnada, crítica, expresionista, deformada, pero que pretende llegar, a través de esa deformación y exageración, pretende llegar a la raíz misma de los hechos. Pasamos a hablar ahora del novecentismo. Su característica fundamental, como ya lo señalamos en su momento, es el intelectualismo, el antisentimentalismo y el europeísmo en esa línea de intento de modernización de España. En definitiva, es una novelística que por las características que hemos reseñado anteriormente, tiene que ser necesariamente una novelística elitista, es decir, no van dirigidas a un gran público, sino que van dirigidas a un público selecto con una formación, con una sólida formación intelectual. Estos son los principales novelistas del novecentismo. Miró, Gabriel Miró, Pérez de Ayala, Ramón Pérez de Ayala y Gómez de la Serna. La obra de Miró que destacamos es El obispo leproso, de Pérez de Ayala, Troteras y danzaderas, y de Gómez de la Serna, El doctor inverosímil. Y por último, dentro del grupo del 27, señalamos dos tendencias. Una inicial que estaría en la línea del intelectualismo, del novecentismo que le había precedido en el tiempo, pero que de alguna manera era también contemporáneo a las primeras aportaciones literarias de los miembros y representantes del grupo del 27. Y una evolución que se observa, sobre todo después de la Guerra Civil, hacia la denuncia social. Una característica muy a tener en cuenta entre los
escritores próximos al grupo del 27 es el exilio. Muchos de ellos efectivamente tuvieron que salir de España, se vieron obligados a salir de España debido a la guerra civil y sobre todo debido al triunfo de las tropas franquistas y la creación de la dictadura. Hay que decir que el grupo del 27 es fundamentalmente un grupo de poetas. Lo que ocurre es que hay una serie de autores que no pertenecen estrictamente al grupo del 27, pero que son coetáneos y que presentan una sensibilidad en muchas cuestiones similar a los miembros del grupo del 27. Así que aunque estos autores que vamos a citar dentro de la novela de esta época no son propiamente autores del grupo del 27, hay que decir que sí están próximos al sentir e incluso llegaron a trabar amistad con algunos de los miembros del grupo del 27, que insistimos es un grupo fundamentalmente de poetas. Así que si queréis decirlo de otra manera y no queréis hablar de estos autores que vamos a mencionar ahora como autores del grupo del 27, porque la verdad es que en un sentido estricto no lo son, podemos hablar de una novela próxima y de unos autores próximos al grupo del 27. Bien, estos autores son Ayala, un autor granadino, conviene que lo subrayemos. Decía que los autores son Ayala, autor granadino, Ramón J. Sender, Max Aub y Rosa Chacel. De Francisco Ayala destacamos Muertes de perro, de Ramón J. Sender, Requiem por un campesino español, de Max Aub, Campos, y de Rosa Chacel, Memorias de Leticia Valle. Bien, y esto es todo lo que tenemos que decir a propósito de la novela en la literatura española del siglo XX hasta 1939.